de las iglesias en Éfeso, de quienes está prácticamente despidiendo, y en este discurso está dándoles las instrucciones más importantes que se pueden dar a pastores y ministros del Evangelio, justo en el momento en que Pablo está diciéndoles adiós. Les está diciendo: hermanos, voy a Jerusalén, ahí hay una serie de conflictos que voy a tener, probablemente no van a ver más mi rostro. Así que vamos a la Escritura y vamos a leer algunos versículos. Esta vez les pedí que comenzaran en el versículo 22 y déjenme leer los siguientes 4 versículos. Dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, esto es lo que Pablo le está diciendo a los ancianos de las iglesias en Éfeso, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Qué pasaje? Dice: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos por tu palabra. Habla a nuestros corazones. Permítenos ver el corazón del apóstol en su compromiso contigo, con su ministerio, con la obra que le encomendaste, Señor, y produce en nosotros esta misma actitud para servir a tu iglesia, a tu cuerpo, de la misma manera. Bendícenos, dame la capacidad en esta mañana de instruir a mis hermanos con sabiduría, de poder interpretar el texto de tu palabra claramente, Señor, y habla a los corazones de acuerdo a tu soberano propósito. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hace 8 días estudiamos los versículos anteriores y hablamos acerca, cuando Pablo está comenzando este discurso, les habla acerca de su conducta. Y esto es muy importante porque la conducta del ministro, la conducta del hombre de Dios, es lo que va a marcar realmente la autoridad en su ministerio. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar y la gente muchas veces venía y lo escuchaba, decían: nunca nadie ha hablado como este hombre. Y la razón por la que ellos veían a Jesús y lo escuchaban hablar de una manera muy particular es que ellos estaban acostumbrados a ver la doblez en aquellos que predicaban la palabra. Estaban acostumbrados a ver a unos que eran muy celosos de las escrituras del Antiguo Testamento, pero sus vidas no reflejaban la enseñanza que ellos daban. Así hoy en día existen muchas personas que predican la palabra de Dios, pero sus vidas no reflejan lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando el Señor Jesucristo predicaba, era claro que su mensaje y sus palabras eran exactamente lo que él vivía. Y por eso los hombres decían: nunca ningún hombre ha hablado con tal autoridad. El apóstol Pablo aquí, en los pasajes anteriores que estudiamos la semana pasada, les dice: ustedes saben cómo ha sido mi conducta entre ustedes, ¿verdad? He servido al Señor con muchas lágrimas, con muchos sufrimientos, con pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, pero les dice: como nada que ha sido útil, he rehuido anunciaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles respecto a la fe en Cristo y el arrepentimiento. Entonces Pablo está hablando de su conducta, de su actitud, de su ministerio, de su fidelidad al Evangelio, y nadie puede decirle, ninguno de estos ancianos puede decirle: no es cierto, porque todos conocen la vida del apóstol y saben perfectamente que cuando él se está diciendo esto, está hablando con verdad. No hay nada oculto en la vida de Pablo. Hermanos, la historia del apóstol Pablo es la historia de un hombre perseguido por el Evangelio, un hombre acusado, un hombre que muchas veces se van a levantar falsos en su contra, y sin embargo su testimonio permanece firme en el Nuevo Testamento, porque ante esas acusaciones la vida del apóstol fue una vida de un hombre impecable. Entonces, esto es lo que estudiamos la semana pasada. Ahora vamos a hablar de su compromiso con el ministerio. En el pasaje que leímos, y esos versículos los voy a pasar un poquito rápido porque me interesa llegar a la siguiente parte del mensaje, del discurso, perdón.
Así que en el versículo 22 vemos sus circunstancias, pero vamos a hablar ahora de su compromiso con su ministerio. ¿Cuál era el llamado que Dios tenía para Pablo y cómo Pablo estaba comprometido con ese llamado? Ahora he aquí, versículo 22, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Esta expresión ligado en el espíritu no se refiere al Espíritu Santo, sino se refiere a un sentimiento interior que Pablo tiene, que le mueve a ir hacia Jerusalén. Ahora, si usted estudia más detenidamente, se va a dar cuenta que en este pasaje estamos justo al final del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, y Pablo ha estado en su tercer viaje misionero colectando una ofrenda, porque en Jerusalén hay una hambruna. La gente, los creyentes de Jerusalén están en graves condiciones, no tienen alimento, no tienen comida. Pablo ha estado colectando una ofrenda en las diferentes iglesias. Usted puede leer en la 2 de Corintios capítulo 8 y 9 sobre esto, y ha estado colectando esta ofrenda para llevar esa ayuda a Jerusalén. Pablo tiene ciertos intereses y deseos a través de esta ofrenda. Una de las cosas es que él desea la unidad entre judíos y gentiles. Recuerde que a este punto la iglesia cristiana ya no está compuesta solamente de personas judías, sino hay una gran cantidad de personas gentiles, ¿sí? Y a veces dentro de las iglesias se generaba esta división entre judíos y gentiles. Recuerdan que judíos y gentiles generalmente no se llevaban bien. Entonces muchas veces dentro de la iglesia estas desavenencias quieren volver a reflejarse. Y el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia. La carta magna de la iglesia es el libro de Efesios. Y en el libro de Efesios el apóstol dice claramente que en la cruz de Cristo las diferencias entre judíos y gentiles se han terminado, porque ahí en la cruz de Cristo dice él que de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Así que el apóstol a través de esta ofrenda está tratando de colectar de manera práctica este principio, ¿cierto? De que los creyentes deben ayudarse los unos a los otros, y en este caso está colectando de parte de las iglesias gentiles en su mayoría para llevar y ayudar a las iglesias que están sufriendo en Jerusalén, a las iglesias judías. Por eso dice aquí que está ligado en espíritu a ir a Jerusalén, ¿sí? Y en su actitud de estar ligado en el espíritu dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer. No sabe él exactamente qué va a ocurrir en Jerusalén. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo ha vivido 3 viajes misioneros, ha ido de ciudad en ciudad predicando el evangelio, y sus principales enemigos, ¿quiénes son? Los judíos. Son los judíos. Donde él llega a predicar el evangelio, los judíos consideran que el mensaje de Pablo es un rechazo a las costumbres y a la ley judía, porque Pablo está enseñando que nosotros no somos salvos más por la obediencia a la ley, sino somos salvos porque Cristo cumplió la ley por nosotros, y ahora la ley ya no tiene autoridad sobre nosotros, porque si confiamos en Cristo ya las demandas de la ley fueron completas en él, en su sacrificio en la cruz. Este mensaje para los oídos de muchos judíos suena a rechazo de la ley de Moisés. ¿Me explico? Y entonces donde quiera que Pablo va, tiene 2 conflictos, hay 2 tipos de grupos. Hay grupos de judíos que lo odian y lo persiguen. Donde quiera que Pablo va, lo están persiguiendo, ¿sí? Están alborotando a las multitudes, a las autoridades en contra de Pablo. Pero existe otro grupo de judíos que dicen creer en Cristo y que quieren traer todas las costumbres judías al cristianismo, y quieren que los cristianos gentiles se conviertan al judaísmo. ¿Me explico? Se les llama en el Nuevo Testamento, les llamamos judaizantes. El apóstol Pablo escribió la epístola a los Gálatas específicamente para refutar esos argumentos. Así que Pablo tiene estas enemistades, ¿sí? Por un lado los judíos que lo acusan de rechazar las costumbres judías, y por el otro lado los judaizantes que también afectan su mensaje porque destruyen la pureza del evangelio al combinarla con las prácticas de la ley. Así que Pablo dice, no sé lo que me ha de esperar en Jerusalén, pero en el versículo 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Recuerde que en este tiempo está en operación este ministerio de la profecía, y donde quiera que Pablo va, los hermanos le están diciendo, Pablo, te esperan conflictos en Jerusalén. Ahora, una cosa que deseo, hermanos, que comprendamos es que el libro de los Hechos es paralelo a los evangelios.
En los evangelios tenemos más o menos esta narrativa. En los evangelios tenemos el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Y dónde termina el ministerio del Señor Jesucristo? Termina en su aprehensión y en su crucifixión, ¿cierto? El libro de los Hechos es paralelo a los evangelios, solo que el personaje en el libro de los Hechos no es el Señor Jesucristo. El personaje es ¿quién? Es Pablo. Y Pablo va a ir a Jerusalén. ¿Y qué va a ocurrir en Jerusalén? En Jerusalén lo van a apresar, ¿sí? Y no lo van a crucificar como crucificaron a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo va a apelar a la autoridad romana. Pablo es un ciudadano romano. Los judíos no tienen autoridad sobre un ciudadano romano, aunque también es judío, pero es ciudadano romano. Así que cuando Pablo llega a Jerusalén y está enfrente de estos judíos, él apela a la autoridad de César. Y entonces los judíos no pueden tocarle, no pueden hacerle nada. Y él tiene que ir entonces a Roma. Así es como Pablo llega a Roma, llega como un prisionero. Muy bien. ¿Están conmigo todavía? ¿Es mucha información? Ok. Dice que el Espíritu me da testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones. Exactamente lo que va a pasar. Si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, Pablo va a llegar a Jerusalén y lo van a prender. ¿Por qué? Porque va a haber judíos de Asia, esos judíos que lo vienen persiguiendo por todas las ciudades, van a ir a Jerusalén porque hay una festividad en Jerusalén. Y en Jerusalén van a encontrar al apóstol Pablo en el templo y van a decir: este es el hombre que predica contra la ley de Moisés y contra este templo. Y ahí se va a armar un gran alboroto y van a prender a Pablo, lo van a golpear, lo van a maltratar, lo van a llevar frente a las autoridades judías, lo van a llevar frente a las autoridades romanas, etcétera, etcétera. Y así va a ocurrir algo muy similar a lo que pasó con el Señor Jesucristo. Versículo 24. Pero ¿cuál es la actitud de Pablo frente a esto? ¿Qué haría usted si le dicen: hermano, no vaya a ese lugar porque ahí lo van a prender, ahí le va a pasar tribulaciones, ahí van a ocurrir cosas difíciles? Muchos hombres que están en el ministerio solamente desean estar en el ministerio. ¿Por qué? Porque quieren estar bien, porque sienten que estar en el ministerio es una buena proyección, es una buena forma de mostrarme ante los demás, es una manera de ascender, ¿no? Es una manera de llegar alto, de estar al frente, de hablar en frente de los demás. Pero cuando vienen las dificultades, las presiones, los conflictos, los problemas, ¿qué hacen? Se retiran. Pablo no era de eso. Sabía de su llamado delante de Dios. Y en el versículo 24 dice, ese es un pasaje precioso, poderoso, tremendo. Pero de ninguna cosa, ¿qué dice? Hago caso. ¿Están leyendo conmigo? De ninguna cosa, ¿qué? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. ¿Para quién? Para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué compromiso del apóstol con el llamado que Dios le había hecho. Decía: yo tengo un llamado, Dios me llamó para proclamar el Evangelio de Dios. Y Dios me dio esta carrera, me puso en esta dirección, me puso en este ministerio. Este es un llamado divino y yo tengo que responder a este llamado divino y no voy a renunciar a él, aunque mi vida esté en peligro, aunque me cueste morir, aunque me cueste ser apresado, aunque me cueste ser golpeado, aunque me cueste ser rechazado, aunque me cueste ser calumniado, aunque me cueste lo que me cueste. Mi anhelo y mi deseo es acabar la carrera que el Señor me dio y acabarla con gozo, por la fidelidad que he tenido al Señor. Piense un momento sobre esto, porque esto significa que la actitud y la mente y el corazón del apóstol está en su fidelidad delante de Dios. No está pensando en su bienestar, no está pensando en lo que es mejor para él, ni siquiera está pensando en lo que es más cómodo, lo que es más útil. Está pensando en lo que tiene que hacer en cuanto a su fidelidad delante de Dios. Y este viaje a Jerusalén es importante por ayudar a los hermanos que están en necesidad allá, por unir a los judíos y a los gentiles, mostrarle a los judíos que los gentiles creyentes tienen amor para con ellos al traerles esta ofrenda. Está tratando de unificar el cuerpo de Cristo. Esta es una misión mucho más grande. Y Pablo considera eso más importante que su propia vida. Qué compromiso, ¿no? Qué compromiso del apóstol para con el cuerpo de Cristo, para con su iglesia.
interesante que muchas veces nosotros, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, pero nada más para hacer una pequeña anotación, muchas veces nosotros en nuestro compromiso para con la iglesia somos muy mezquinos. Estamos dispuestos a seguir al Señor en comodidad. Miren, este es un edificio muy bonito, tiene bancas muy bonitas, tiene sonido, tiene luz, tiene todas estas cosas. Estamos muy cómodos aquí, muy confortables. ¿Sí? Afuera está haciendo un frío tremendo. ¿Sí? Tenemos calefacción. Es agradable sentarse aquí, ¿no? A veces hasta es más que agradable, algunos hermanos empiezan a dormir, ¿no? Es más que agradable, están bien cómodos. Pero ¿qué si no fuera así? ¿Qué si no tuviéramos todas estas comodidades? ¿Qué ocurriría con nuestro compromiso con el Señor? ¿Qué ocurre con nuestro compromiso con el Señor en nuestra vida diaria? En la manera como estamos viviendo, en la manera como estamos sirviendo a la iglesia. Ok, vamos adelante. En el versículo 25 dice el apóstol, y aquí, ahora, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo invirtió 3 años en Éfeso, y ahora se está despidiendo de los ancianos, y le está diciendo, hermanos, no me van a ver más. Esto es tremendo, ¿no? Es un asunto muy emocional. Es su maestro, es su padre espiritual, ¿sí? Él los ama, ellos le aman a él. Y él está diciendo, los hermanos no me van a ver más. Pablo sabe lo que le espera en Jerusalén. Y sabe que lo más seguro es que no los vuelva a ver. En el versículo 26 y 27, aquí está la declaración tremenda, ¿sí?, de un hombre de Dios, que con autoridad puede decirles, a aquellos a quienes ha enseñado, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Esta cuestión de protesto les está diciendo, hermanos, delante de Dios les estoy diciendo, yo estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo puede decir estas palabras? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El pastor fiel, el ministro fiel, el maestro fiel, tiene un compromiso ¿con quién? Con Dios. Su ministerio está delante de Dios y viene a entregar un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje que trae de parte de Dios trae todo el consejo de Dios. No está pensando en acomodar este mensaje a los deseos de las personas. No está pensando en cómo hacer este mensaje más apetecible para que la gente no se sienta mal. En nuestro tiempo, hermanos, nos gusta hablar del amor de Dios. El amor de Dios, gloria a Dios. Hablemos del amor de Dios y siempre el amor de Dios. Pero hay un grave problema con esta perspectiva. El amor de Dios no se puede entender si no entendemos la justicia de Dios. Tenemos que hablar del juicio. Tenemos que hablar de la condenación. Tenemos que hablar de estas cosas. Sin entender el juicio de Dios no se puede entender el amor de Dios. Porque la única manera como yo puedo entender cuánto Dios me amó es cuando yo entiendo cuán grande pecador yo era y cuánta condenación merecía. Y cuando puedo entender que la condenación a la que Dios me sujeta por su santidad y mi pecaminosidad es justa. Y cuando yo entiendo esto, entonces entiendo por qué Cristo fue a la cruz y murió por mí. Y entiendo lo que Dios está haciendo en esa cruz cuando Él me está rescatando. ¿Se entiende esto, hermanos? Pero Pablo les dice, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Muchos pastores rehuyen eso. ¿Por qué? Porque no queremos ofender a las personas. No queremos que la gente se vaya de la iglesia. No queremos que los hermanos dejen de ofrendar. ¿Qué tal que espantamos a la hermana que es la que diezma? Es la rica de la iglesia, es la que da más diezmos y la hermana se va de la iglesia enojada. Y nos acomodamos a cosas incorrectas. Aún en la vida de los ministros, mis hermanos, qué cosa tan terrible es ver, por ejemplo, pastores que han fracasado en su vida familiar y están en el púlpito predicando el evangelio. Personas que están en su segundo o tercer matrimonio y están en el púlpito hablando de la palabra de Dios. Cuando la Escritura nos dice, el obispo, el anciano, tiene que ser ¿qué? Marido de una sola mujer, irreprensible. Pero hay personas que fracasan moralmente o fracasan, ¿cómo se dice?, en su forma de conducirse
o fracasan en la manera que manejan el dinero de la iglesia, o fracasan en la manera que actúan para con los hermanos, o se meten en conflictos, y ellos en su corazón piensan que aún tienen el derecho, consideran que es su derecho estar frente de una iglesia. La fidelidad del hombre de Dios es para con Dios. Este es un llamado alto, este es un llamado grande, este es un llamado importante, este es un llamado de alta responsabilidad. Por eso el apóstol Santiago dice: hermanos, no nos hagamos maestros, muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque aquel que enseña la palabra de Dios está llamado a vivirla, pero esto no es exclusivo de los pastores. No piense usted que esto es nada más un llamado a los pastores, es un llamado a todos los creyentes. Si usted dice ser creyente, usted tiene que vivir la palabra de Dios, usted tiene que ser fiel al Señor, porque eso es a lo que Dios nos llama. Dios les llamó para eso, y cada uno de ustedes fueron llamados a servir al Señor de una u otra manera en el cuerpo de Cristo. Así que el apóstol está limpio de la sangre de ellos. ¿Por qué? Porque ha enseñado, no ha rehuido, no ha tenido el temor de hablar la verdad de Dios. Él no tiene temor de las personas, tiene temor de Dios. Los pastores actuales, muchos pastores actuales, tienen más temor de la gente que de Dios. El apóstol tiene temor de Dios, no tiene temor de las personas. Después vamos a entrar a la siguiente sección, donde el apóstol tiene una exhortación muy fuerte para los líderes en la iglesia. Una exhortación tremenda, ¿sí? Específicamente dirigida a los líderes en la iglesia. Básicamente está advirtiendo a los líderes respecto a su responsabilidad de cuidar. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esa palabra obispo suena a catolicismo, ¿cierto? Pero la palabra obispo en el griego significa, y les voy a decir una palabra que a lo mejor en nuestra perspectiva a veces tiene una connotación negativa, pero un obispo significa un supervisor. Ahora, para nosotros a veces eso es medio negativo, porque en nuestros trabajos tenemos supervisores y nuestros supervisores no son a veces muy amables con nosotros. Pero la palabra obispo significa alguien que tiene a su cargo el cuidado, la responsabilidad de vigilar, de cuidar, de velar por algo que es importante. En este caso el apóstol les dice que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para ¿qué cosa? Apacentar. ¿Qué es lo que deben apacentar? La iglesia. ¿De quién? ¿De quién es la iglesia? La iglesia es del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hay muchas cosas en este pasaje. Voy a tratar de resumirlas y hacer comentarios breves sobre cada una. En primer lugar, la iglesia es del Señor. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, mis queridos hermanos, no es el edificio. Yo sé que ustedes tienen un edificio muy bonito aquí, pero este edificio no es la iglesia. A veces tenemos costumbres como, no, en el edificio no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. El edificio no es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es las personas. Dios habita en la iglesia. Y la iglesia no es este templo. Dios no está aquí en medio de estas cuatro paredes. Nosotros somos el templo. Y cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, cuando estamos reunidos como una asamblea, en nosotros habita el Señor. Nosotros somos la iglesia. Y segunda cosa, ¿a quién pertenece la iglesia? La iglesia dice aquí, la cual el Señor ganó por su propia sangre. En el libro de Pedro nos dice que nosotros fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, quien fue destinado desde la fundación del mundo. ¿Sí? Así que nosotros fuimos comprados con un alto precio. Cada persona que pertenece a la iglesia es muy valiosa. Cada persona que está
que es parte de la asamblea es demasiado valiosa en los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque se derramó la sangre del Hijo de Dios para que cada creyente viniera a Cristo. Y la iglesia le pertenece a Él. Esto es muy importante para nosotros entender. Muy importante. Porque la iglesia no pertenece a los pastores. La iglesia no pertenece a los líderes. La iglesia no pertenece a la familia que ha estado más años en la iglesia. La iglesia no pertenece a los hermanos que donaron mayor cantidad de dinero para construir el edificio. La iglesia pertenece a ¿quién? Pertenece al Señor. Quiero que piense sobre esto seriamente, porque la iglesia pertenece al Señor. Y si la iglesia pertenece al Señor, nosotros somos responsables delante de Dios de la manera como actuamos para con la iglesia. ¿Entienden lo que acabo de decir? Si yo hago algo para dañar la iglesia del Señor, ¿con quién estoy metiendo? Con el Señor. Estoy destruyendo aquello que el Espíritu de Dios está edificando. ¿Y cuál es la sentencia para aquellos que son piedras de tropiezo? Oh, hermanos, es terrible. A mí me sorprende esta dinámica. Me sorprende, y veo aquí de nuevo el mismo principio, que la gente tiene más temor de las personas que de Dios. Y les voy a decir cuál es el principio que opera en muchas iglesias latinas y americanas también, o afroamericanas. Es este. Particularmente porque las iglesias bautistas se guían por la asamblea. Porque la asamblea, todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede expresar su opinión. ¿Sí? Muchas veces personas contenciosas entran en estas asambleas y están ahí para contender, están ahí para dividir, están ahí para generar controversia. No se quieren sujetar a la autoridad de los líderes, no quieren obedecer, no quieren seguir, quieren que se haga su voluntad. Y muchas veces estas personas entran a las iglesias, conocen unas 2 o 3 familias de la iglesia y después, ¿qué hacen? Dividen la iglesia. Se llevan 2 o 3 familias de la iglesia y ¿qué hacen? Abren una iglesia en un nuevo lugar. Ponen un hombre, ponen unas sillas, ponen un púlpito y ahora tienen una nueva iglesia. Déjame preguntarle, ¿eso realmente es de Dios? ¿Es realmente de Dios? Cuando la persona viene y causa división en el cuerpo de Cristo, cuando una persona viene y causa conflicto en medio de una iglesia ya establecida, donde hay un pastor establecido, donde hay autoridades establecidas, ¿es realmente la obra de Dios en estas divisiones? No, mis hermanos. Pero la gente no tiene temor de hacer estas cosas. Las personas no tienen temor de hacer eso. No entienden la escritura cuando dice, oh, si tú eres piedra de tropiezo, si eres una piedra de tropiezo, mejor te valdría, ¿qué cosa? Ponerte una piedra en el cuello y aventarte al mar. Mejor te valdría eso. ¿Qué está diciendo eso? Lo que está diciendo es, oh, el juicio de Dios va a ser tan grande para ti. Porque eres una persona que estás destruyendo aquello que el Espíritu Santo está construyendo. Y si tú destruyes la obra de Dios, si tú destruyes el cuerpo de Cristo, vas a ser juzgado. So, ten temor de estas cosas. Si por alguna razón participas en las asambleas de la iglesia, ven con una actitud de humildad, sencillez. Ponte a orar. Mira en la escritura cuál es la prioridad de la iglesia. Mira qué es lo mejor para la iglesia. No vengas a discutir si la iglesia dice, vamos a cambiar la carpeta de la iglesia y unos quieren carpeta verde y otros quieren carpeta roja. Y los de verde están enojados con los de rojo. Y no se pueden ver ni se pueden hablar porque ¿cómo es posible? La iglesia se va a ver horrible con carpeta verde. Hermano, ¿qué importa que la iglesia tenga carpeta verde, roja, rosa, mexicano o el color que sea? Lo que importa es la unidad y el amor entre los creyentes. Porque la iglesia es del Señor.
Es del Señor porque cada creyente está unido a Cristo. Y si un creyente está unido a Cristo y otro creyente está unido a Cristo, entonces algo más poderoso nos une. Es el hecho de que Cristo está en nosotros. Y deberíamos hacer a un lado todas aquellas cosas que son superficiales y que nos dividen. La iglesia es del Señor, no de los hombres. La iglesia no es de la denominación, la iglesia no es de la asociación. La iglesia es de Cristo, de aquel que dio su sangre. Y si es de Él, mis hermanos, la iglesia tiene que ser dirigida como Cristo dice, no como nosotros pensamos. Mirad por vosotros, versículo 28, y por todo el rebaño, aquí está, este es el rebaño, los creyentes, en que el Espíritu Santo os ha puesto. Quiero hacer un pequeño hincapié en esa expresión. El Espíritu Santo os ha puesto. Bien, hermanos, el llamado al liderazgo, el llamado al pastorado, el llamado a servir, es un llamado de Dios. ¿Cómo llama Dios a las personas? Les he explicado a los hermanos en las clases del instituto que la manera como Dios llama a las personas son dos maneras. Dios pone en el corazón de alguien el deseo de servir. El apóstol Pablo dice, si alguno anhela obispado es similar a pastorado, si alguno anhela ser pastor, ser líder, buena obra desea. No es incorrecto tener el deseo de servir, no sé si me explico. El apóstol Pablo está diciendo, si tú anhelas es que eres un arrogante, orgulloso. Él no está diciendo eso. Si alguno lo anhela, está bien, es un buen deseo. Pero después dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, justo, decoroso, que gobierne bien su casa, etcétera, etcétera. Y empieza a dar una serie de requisitos. ¿Quién decide que una persona tiene estos requisitos realmente? ¿La persona misma? Yo llego con ustedes y les digo, hermanos, yo cumplo todos esos requisitos. ¿Quién decide eso? La iglesia. Así que el llamado de Dios tiene estos dos vertientes. Por un lado es el sentir de la persona, que Dios pone en el corazón de la persona, pero después, porque esa persona, cuando Dios pone ese llamado en ellos empiezan a ajustar sus vidas y sus vidas empiezan a reflejar estas características. Entonces la iglesia mira la vida de esa persona y la iglesia dice, sí, ese hermano realmente sirve con humildad, es sencillo, tiene conocimiento, es humilde, tiene los dones espirituales, su familia es un ejemplo, su vida familiar es un ejemplo, su relación matrimonial es un ejemplo. Entonces la iglesia confirma. ¿Me explico? Y cuando la iglesia confirma, entonces sabemos que Dios ha llamado a esa persona. Así es como Dios llama a una persona. Ahora, es el Espíritu Santo quien pone a las personas en la iglesia de acuerdo a su propia voluntad. Ahora vea que en la primera parte del versículo 28, el apóstol dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Se da cuenta que Él les está encargando la iglesia del Señor, ¿cierto? Pero antes de decirle, vean por el rebaño, les dice, mirad por quién. Por vosotros. Les está diciendo, tengan cuidado de ustedes mismos. ¿Por qué, mis hermanos? En la parte final del pasaje, y aquí me voy a adelantar. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer un paréntesis aquí. Voy a dejar eso ahí y vamos a la siguiente sección y después voy a regresar a este punto. Nada más para no cambiar el orden en que el texto lo describe. En el versículo 29 les dice por qué ellos tienen que cuidar la iglesia. En el versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estos son los falsos maestros. ¿Qué es lo que un falso maestro hace? Un falso maestro enseña algo distinto a la palabra de Dios. El problema, mis hermanos, con muchos falsos maestros es que muchas veces los falsos maestros usan también la Biblia. ¿Sí?
Y a veces es fácil ir a una iglesia y decir, oh, bueno, el pastor abrió la Biblia y leyó un pasaje. Y habló de muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el pasaje. No sé si me explico. Y a veces nosotros decimos, bueno, leyó la Biblia, eso es suficiente, significa que sí explica la Biblia. No. Cuando tú enseñas la Escritura y tomas los pasajes fuera de su contexto y no interpretas la Escritura correctamente, tú no estás enseñando lo que Dios dice en su palabra. Quiero que cada varón entienda que pararse en este lugar, abrir la Escritura o pararse enfrente de las personas para enseñar la palabra de Dios es una posición de tremenda responsabilidad delante de Dios. Porque si yo vengo aquí esta mañana, mis hermanos, y les digo, esto es lo que el Señor dice, y lo que yo les estoy diciendo a ustedes son mis opiniones y no lo que Dios dice. Porque fui flojo y no estudié, no me preparé correctamente, nada más estoy viniendo a contar historias y a entretenerlos por media hora en lo que se acaba el tiempo del servicio, y vengo y proclamo esto como si fuera lo que Dios está diciendo. ¿Qué daño estoy haciendo a la congregación? ¿Cuánto daño estoy haciendo a la vida de los creyentes? Si vengo y sustituyo la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo en Timoteo le dice a Timoteo en la primera epístola, te mandé para que ordenases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni que presten atención a genealogías interminables y fábulas e ideas. Ya desde el tiempo del apóstol, los predicadores querían distraerse de la verdadera fidelidad a la Escritura y a la palabra de Dios para enseñar cosas que para la gente son más emocionantes. Porque la gente quiere escuchar historias emocionantes. La gente quiere escuchar historias conmovedoras, historias que muevan el corazón. Pero si predicamos esas cosas, no hay crecimiento espiritual. ¿Entienden lo que quiero decir? Les he puesto en otras ocasiones este ejemplo. Un pastor un día vino, estaba yo sirviendo en una iglesia en San Diego, ese pastor vino, dio una predicación, habló de un pasaje donde hablaba de los 10 leprosos. Y entonces empezó a hablar de los leprosos con tanta elocuencia, con tanta, ¿cómo se dice?, sagacidad en su forma de hablar, que de alguna manera llegó a tocar las fibras emocionales de las personas, porque empezó a hablar de los conflictos familiares. Empezó a decir, ¿te imaginas lo triste que era la vida de ese leproso? ¿Te imaginas qué difícil era vivir? Y empezó a mover las emociones de las personas, de manera que al final del tiempo de su enseñanza la gente estaba conmovida emocionalmente. Y después le dijo a las personas, ¿cuántos de ustedes quieren recibir a Cristo? Como 100 personas pasaron al altar. Al terminar el servicio me dijo, ¿cuántas personas fueron salvas? Y yo le dije, yo no sé cuántas personas fueron salvas. Y él me dijo, no, pero ¿cuántas personas vinieron al frente? Ok, hubo como 90 personas que pasaron al frente. Y al día siguiente él publicó en el sitio de su iglesia, en grandes letras, 90 personas salvas para Cristo. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué yo rehusaba contestar sus preguntas como él quería? Le voy a explicar por qué. Porque su mensaje movió las emociones de las personas y la gente de ahí salió chillando y llorando, pero nunca se habló del Salvador, nunca se habló de la cruz, nunca se habló de la redención, nunca se habló de la pecaminosidad humana ni de nuestra necesidad de arrepentirnos. Ve que el apóstol Pablo dice aquí que no ha cesado de decirles a judíos y gentiles que se muevan al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. El mensaje que él había predicado nunca había hablado de estas cosas. Así que la gente que vino al frente no vino porque entendían el Evangelio. Vinieron porque el hombre era muy elocuente y muy sabio para mover las emociones. Hermanos, la fidelidad a la palabra de Dios es el asunto más importante. Pero los falsos maestros hacen a un lado la palabra de Dios. No encuentran suficiencia en la palabra de Dios. Piensan que es aburrido, que es demasiado tedioso, piensan que es demasiado, ¿cómo se dice?, superficial, que hay que encontrar cosas más interesantes de las cuales hablar. Y algunos son bastante exitosos. Joel
Austin es un pastor que tiene miles de personas en su iglesia, es todo un estadio, básicamente, que convirtieron en su iglesia. Pero es un evangelio falso, son enseñanzas falsas. No se predica la Escritura, se predica la superación personal. Se predica un Dios que sirve al hombre, no los hombres sirviendo a Dios, sino Dios sirviendo a los hombres. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué cosas quieres alcanzar en este mundo? Pues Dios está ahí para darte esas cosas que tú quieres. En ese mensaje, en esa predicación, el hombre es Dios y Dios solamente se convierte en una adhesión a nuestros deseos. Pero ese Dios, queridos hermanos, no es el Dios de la Escritura, es el Dios de los falsos profetas, es el Dios de los falsos maestros, pero no es el Dios de la Escritura. Es un ídolo, es una creación, es una abominación, es algo que aborrece Dios delante de sus ojos. Nosotros tenemos que ser fieles a la palabra de Dios y tenemos que declararles sin temor, como el apóstol Pablo dijo, sin rehusar anunciar todo el consejo de Dios. Hermanos, Dios es santo, tienes que arrepentirte. Y tienes que volverte a Él con todo tu corazón. Pero la iglesia va a ser atacada por estos falsos profetas. Y los creyentes con falta de entendimiento, falta de discernimiento, van a sufrir a causa de estas cosas. Entonces Pablo les está diciendo a los ancianos, a los obispos, a los pastores, les está diciendo, ustedes tienen que vigilar. ¿Qué deben vigilar? La iglesia del Señor. Y la imagen es preciosa. La imagen es del pastor y las ovejas. Y el otro día les prediqué un mensaje sobre el pastor y las ovejas. El hermano me estaba ayudando, el hermano Zavala me estaba ayudando. Abel, ¿verdad? El hermano Abel me estaba ayudando porque me estaba explicando que los pastores se encargan de cuidar a las ovejas, porque las ovejas son seres indefensos que fácilmente son presa de los ataques, ¿sí?, los coyotes o los otros animales salvajes que andan alrededor. Y Pablo les está diciendo, la iglesia del Señor, los creyentes son como estas ovejas. A veces las ovejas toman las decisiones incorrectas, se van por el camino incorrecto, no miran el peligro, no entienden en qué dirección va. Pero el obispo está ahí puesto para ayudar a los creyentes en su vida espiritual a entender cuál es el camino que deben seguir, a no escuchar la voz de falsos profetas que son lobos rapaces, que muchas veces solamente quieren ¿cómo se dice? Solamente quieren atrapar el corazón de las personas para ganancia personal, ¿sí? Pare usted de sufrir, pare de sufrir, ¿sí? Venga y pare de sufrir, y si viene con nosotros va a parar de sufrir, pero tiene que pagarnos, ¿verdad? Cualquier cosa que hagamos por usted, tiene que sacar la billetera y tiene que darnos una buena suma, una buena cantidad. En esos ministerios del centro es, ¿qué cosa? El dinero, la extorsión, el uso de las verdades espirituales para extorsionar a las ovejas. Hombres, dice el apóstol Pedro, cuya condenación es segura. Pero también dice en el versículo 30, ¿todavía están conmigo? Okay. Hay 2 o 3 hermanos despiertos todavía, vamos a ver. Versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, aquí está lo terrible, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se da cuenta de la exhortación de Pablo cuando dice, mirad por vosotros mismos? ¿Por qué está diciendo eso Pablo? Porque dice, de entre ustedes se van a levantar hombres que hablen cosas terribles para arrastrar a los creyentes. Queridos hermanos, la iglesia del Señor es algo muy valioso. Cada uno de nosotros somos responsables de la manera como actuamos para la iglesia. Los líderes deben entender esta profunda verdad, que Dios nos llama primero a tener cuidado de nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Que el germen de destrucción para el cuerpo de Cristo se encuentra en el corazón de los congregantes. ¿Entienden lo que acabo de decir? El apóstol Santiago, otra vez, dice, ¿de dónde vienen los pleitos y los conflictos entre ustedes? En Santiago 4. ¿Y cuál es la respuesta? ¿De dónde vienen los conflictos? Si tú le preguntas a la hermana,
¿de dónde salió ese conflicto entre usted y la otra hermana? ¿Qué va a decir? Va a decir, no, pues yo no soy, es la otra hermana, ¿no? Y usted le pregunta al hermano, hermano, ¿de dónde viene ese conflicto? ¿Qué va a decir el hermano? No, pues yo no soy, el otro hermano es el que tiene que cambiar. Pero Santiago dice, los conflictos vienen ¿de dónde? De nuestras pasiones, de dentro de nuestro corazón. Codiciáis y no tenéis. ¿Sí? Estamos codiciando lo que otros tienen. Matáis y ardéis de envidia. Estamos haciendo movimientos para que otros no obtengan ciertas cosas, para que nosotros podamos obtenerlas. Así como en los trabajos, ¿sí? Cuando hay una persona que está hablándole al patrón, está hablándole mal de ti, ¿para qué? Para ponerte en mal y que el patrón no te dé un ascenso, así exactamente. Matáis y ardéis de envidia y no tenéis. Y dice Santiago, pedís y pedís mal. ¿Por qué? Porque pedís para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Nuestro corazón no está purificado. ¿De dónde vienen entonces los conflictos? Los conflictos vienen de nuestro propio corazón. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, mirad por vosotros mismos. Queridos hermanos, debemos tener mucho cuidado, y aquí voy a regresar al punto que estaba discutiendo antes. Si Dios no te ha puesto en una posición, no te pongas tú. Si Dios no te ha llamado a algo, no te pongas tú en ese lugar. Miren, esto es delicado y es serio. Yo no quiero ofender a ninguna persona. ¿Ok? Pero a veces en nuestros corazones somos personas de caracteres muy fuertes. Y a veces nuestro carácter muy fuerte nos lleva a controlar. Queremos controlar las cosas que ocurren. En la tercera de Juan, el apóstol Juan escribió esa epístola porque había un problema con las iglesias. ¿Cuál era ese problema? Que Juan enviaba los misioneros. En el tiempo de Juan, los predicadores iban de ciudad en ciudad y se hospedaban con los creyentes que vivían en determinada ciudad mientras ellos iban de paso, ¿cierto? Entonces los creyentes los recibían en sus casas, los hospedaban, los alimentaban y después los mandaban de nuevo para que continuaran su ministerio. Así fue como Pablo extendió el evangelio en Asia y en Europa. Pero en ciertas iglesias de Asia, en particular en una iglesia, hay un hombre llamado Diótrefes. Y Diótrefes se ha puesto como el principal líder en esa iglesia. Y Diótrefes ahora está tan lleno de sí mismo, está tan lleno de su propia actitud y de su propio deseo, que él quiere controlar la iglesia. Y Diótrefes ahora no quiere recibir más a los enviados de Juan. No quiere recibir a los enviados de Juan, ni siquiera quiere recibir al apóstol Juan. O sea, ya en su propia actitud está tan arrogante que ya para él la autoridad apostólica de Juan no significa nada. Y entonces el apóstol Juan escribe la epístola a uno de sus discípulos, ¿sí? Para decirle, no te comportes como Diótrefes, porque las personas que actúan así están fuera de la verdad. Queridos hermanos, el Espíritu Santo pone a cada persona en la iglesia de acuerdo a su propósito y a su deseo. Nosotros debemos respetar a los hermanos a quienes Dios ha llamado a servir y debemos honrarlos y debemos orar por ellos, pero debemos tener cuidado que nosotros no tengamos una actitud como la de Diótrefes, que mientras Dios no nos ha llamado a algo, nosotros queramos controlar la iglesia del Señor para cumplir nuestros propios deseos, nuestros propios caprichos, para que la iglesia funcione como nosotros queremos, como nos conviene a nosotros. Hermanos, la iglesia tiene que funcionar como Dios quiere que funcione. Y las personas que están encargadas de las decisiones tienen que pasar tiempo en oración y en meditación de la Escritura para ver qué es lo que el Señor quiere para su iglesia. Y no es que Dios les va a revelar en la mente qué es lo que tienen que hacer. Tienen que venir a la palabra de Dios y seguir los principios de la palabra de Dios. Pero hay un asunto importante aquí, y esto también se los digo con mucho amor y con mucho cuidado, que en esta iglesia hace falta un obispo, en esta iglesia hace falta un pastor.
En esta iglesia hace falta alguien que tenga la responsabilidad de velar por las almas de los creyentes. Y en eso quiero animarles. En otras ocasiones les he animado a esto, yo con todo el amor del Señor y humildad se los digo. Hermanos, este es el asunto más importante. ¿Sí? Pónganse en oración, platiquen, hablen y empiecen a buscar. Que Dios traiga a una persona que tenga la capacidad de enseñar la palabra de Dios, de manera que los creyentes sean edificados. Alguien que tenga la capacidad de enseñar para preparar a los creyentes, para que los lobos rapaces no se los lleven. Y para que en la iglesia cada persona tenga la responsabilidad de mirar por sí mismo. Déjame decir un último comentario y aquí termino. Porque casi todo lo que he hablado, porque el pasaje está dirigido a los líderes, casi todo lo que he hablado va dirigido hacia el liderazgo. Pero tal vez usted es un congregante normal, usted está diciendo, hermano, ¿yo qué tengo que ver? Déjenme terminar diciendo estas cosas. En primer lugar, cada uno de nosotros hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo para servir. Cada uno de nosotros somos piedras de edificación o piedras de tropiezo. ¿Sí? Si usted es una persona que causa controversia, divisiones y chismes en la iglesia, usted es una piedra de tropiezo. Si usted viene a las asambleas de la iglesia a contender, usted es una piedra de tropiezo. ¿Sí? Si usted no apoya a la iglesia, fíjese bien lo que voy a decir. Si usted no apoya a la iglesia con sus recursos económicos, con sus recursos financieros, usted es una piedra de tropiezo. Porque la iglesia, mis hermanos, necesita finanzas. Si la iglesia va a contratar a un pastor, la iglesia necesita tener recursos para darle un salario digno al pastor, para que el pastor pueda dedicarse a su ministerio. ¿Sí? La iglesia necesita pagar por la luz, necesita pagar por los servicios, necesita pagar por las cosas que se hacen. Y nosotros, hispanos, muchas veces no queremos compartir con la iglesia nuestros recursos financieros. ¿Sí? Muchas veces somos mezquinos y nos escondemos detrás del asunto de que somos pobres. Yo les decía ayer a los hermanos, ayer fui a predicar a Granbury al aniversario, les decía a los hermanos, muchas veces nosotros nos escondemos detrás de nuestra pobreza, pero traemos nuestros iPhones, ¿no? Traemos camionetas nuevas, nos compramos zapatos de $400, ¿sí? No queremos ropa de Walmart, queremos ir a comprar nuestra ropa ¿a dónde? A Macy's, dice el hermano, ¿verdad? Es decir, queremos todos estos lujos en nuestra vida, ¿cierto? Pero cuando se trata de dar para el Señor, ¿qué decimos? Decimos, no tengo dinero, soy pobre. No es verdad. Si nosotros no damos económicamente para el sostenimiento de la iglesia, el reino de Dios no puede crecer, la iglesia no puede progresar, no hay crecimiento. Entiéndanlo, hermano. Si usted contrata a un pastor y le dice al pastor, le vamos a pagar $1,500 al mes, yo le pregunto, ¿usted puede realmente sostener su familia, pagar su renta, alimentar a su esposa y a sus hijos con $1,500 al mes? ¿Alguno de ustedes puede hacer eso? Entonces, cuando nosotros les pedimos a los pastores y líderes que sean bivocacionales, ya estamos de alguna manera afectando el ministerio de estos varones. Porque estos varones van a tener la preocupación de buscar cómo alimentar a su familia y las necesidades de la iglesia van a estar en segundo lugar. El pastor va a llegar corriendo del trabajo sin haber estudiado la palabra de Dios correctamente a dar lo que pueda dar. ¿Sí me explico? Y luego la iglesia va a decir que mal predica ese pastor. Y luego lo van a empezar a criticar porque es mal predicador. Y después van a decir, qué aburrido, siempre dice las mismas cosas, nos duerme. Sí, pero no entiende usted que es el hecho de que usted no está dando sus diezmos.
lo que causa que este hombre esté bajo esa tremenda presión. Así que nosotros queremos que nos den todo, ¿cierto? Queremos un pastor que sea buen pastor, que entienda, que sea humilde, que tenga conocimiento, que sepa explicar bien, que hable claro, y además que nos ame, que nos visite, que nos cuide, que esté ahí con nosotros en todo momento. Pero no queremos compartir con ellos lo que ellos necesitan para el sostenimiento de sus vidas. Si usted tiene dones y usted no sirve a la iglesia, no pone sus dones al servicio de la iglesia, usted es una piedra de tropiezo. Si usted tiene la capacidad de enseñar y no sirve a la iglesia enseñando, usted es una piedra de tropiezo. Si usted puede hacer algo por la iglesia aquí, si usted tiene la capacidad de arreglar algo que se rompió y no pone su disposición esto a la iglesia, usted es una piedra de tropiezo. Los dones, las habilidades, las cosas que tenemos, las debemos poner al servicio del Señor. ¿Recuerda el compromiso del apóstol Pablo con el llamado de Dios? Cuando dijo, no estimo mi vida preciosa para mí mismo, así también nosotros debemos actuar. Por último, si usted no viene a la iglesia, si usted no viene los domingos, si usted no apoya los servicios, si usted no está aquí con los creyentes, si usted no está sirviendo, ahí también somos piedra de tropiezo. Dios lo puso en esta iglesia, ¿sí? No para que esté aquí sentado nada más. Dios lo puso en esta iglesia para que sirva, para que construya la iglesia, para que edifique la iglesia con los líderes, brazo a brazo, mano a mano, en unidad. La iglesia no está exenta de conflictos. La iglesia va a tener conflictos porque nosotros somos pecadores. Pero el asunto no es que la iglesia no tenga conflictos, el asunto es que los resolvamos de manera cristiana, que aprendamos a perdonarnos los unos a los otros, que cuando yo le hago algo a un hermano, pueda con humildad decir, hermano, perdóneme, actúe mal. Y cuando un hermano viene y me dice, hermano, perdóname, que no actúe yo con orgullo y diga, no, yo no te puedo perdonar, sino que actuemos con humildad porque somos uno en Cristo. Y si aprendemos estos principios, mis hermanos, si los entendemos, a veces escucho a los hermanos hablar acerca de la gloria de esta iglesia hace años. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿por qué esta iglesia no es ese mismo reflejo de lo que era hace años? ¿Es acaso porque nuestro Salvador y nuestro Dios no es el mismo Dios de hace 10 años? ¿No es el mismo? Sí es el mismo. Amén. Entonces tiene que ver con quién? Con nosotros. Tiene que ver con nosotros entendiendo nuestra responsabilidad para la iglesia, sirviendo y entregando nuestros corazones y haciéndolo con pasión y teniendo la actitud del apóstol. No estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con vos. Dios quiere que sea el deseo en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Yo sé que las cosas que he dicho tienen algunas cosas difíciles de escuchar, pero te pido por los creyentes, Padre. Te pido por las personas que están aquí, que puedan entender la realidad espiritual de lo que la iglesia es, Señor. La iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas. Ayuda a cada uno, Señor, a mirar su propia vida, así como nos exhorta el pasaje, mirar por nosotros mismos. Que nosotros mismos nos miramos hacia la profundidad de nuestro corazón y veamos qué hay ahí, si en nuestro corazón está reinando la arrogancia, la soberbia, la falta de humildad, si en nuestro corazón está dominando la pereza, Señor, el placer de este mundo, las prioridades de este mundo. Límpianos y perdónanos. Necesitamos de tu gracia para entender aquellas cosas en las que estamos fallando. Y no las podemos ver sin la obra de tu Espíritu. Así que en esta tarde te pido que tu Espíritu hable a cada corazón, Señor. Hay hermanos muy valiosos, muy humildes, muy serviciales en esta iglesia. Por ellos te pido que sean fortalecidos en fe, que sean animados, que sean levantados para tu gloria. Pero te pido, Señor, que bendigas a cada uno, que la iglesia esté unida, que haya un mismo sentido, que haya un temor y temblor, Señor. Un temor y temblor porque los creyentes entienden que la iglesia pertenece a Cristo. Amén, sí. Y que nosotros somos parte de la iglesia,
Y la iglesia ciertamente nos pertenece a nosotros, pero nos pertenece en el sentido de que tú nos has llamado a servir en este lugar. Así que te pido que los creyentes permanezcan unidos, serviciales, orando unos por otros, sirviéndote, así como el apóstol, con lágrimas, con sacrificios, con esfuerzo, y que muchas personas a través de la Iglesia Nuevo Amanecer vengan al conocimiento y la gracia de Cristo, porque ven en la vida de estos creyentes vidas transformadas, y porque escuchan la proclamación de los labios de los creyentes que les hablan y les dicen que hay un Salvador, quien dio su vida por nosotros, hermanos. Bendice, Señor, a cada uno. Bendice particularmente a mis hermanos líderes, hermanos Juan y Juan, a los dos Juanitos, Señor, y a los demás hermanos que sirven con ellos. Y dale sabiduría y dirección, Señor. Sí, Señor. Y trae, Padre, un pastor a este lugar que te ame, que te sirva, que ame las ovejitas, Señor, y que sea fiel a ti. Gracias, Señor. Ponemos todo en tus manos y te agradecemos en el nombre de Jesús.